Dicen que el instinto de una mujer nunca falla, pero lo que nadie te dice es que, a veces, ese instinto es tan aterrador que prefieres ignorarlo hasta que te explota en la cara. Mi nombre es Sofía, y estoy grabando esto mientras huyo por la carretera costera, dejando atrás el apartamento que se convirtió en mi propia cámara de tortura. Diego, mi novio de hace 4 años, el hombre con el que planeaba casarme y envejecer, insistió en alquilar este lugar de lujo frente al mar para nuestro aniversario. Al principio, la idea de despertar con el sonido de las olas me pareció el gesto más romántico del mundo, pero cuando me dijo que invitáramos a mi mejor amiga Marta y a mi hermano menor Alex, algo en mi pecho se apretó. Diego decía que era para que fuera más divertido, para que fuera un viaje inolvidable, y vaya que lo fue, pero por todas las razones equivocadas. Desde el primer día que pusimos un pie en ese mármol brillante, el aire se volvió irrespirable. Diego, que siempre había sido un hombre atento y cariñoso, cambió su personalidad por completo en cuanto cruzamos la puerta. Ya no me buscaba, ya no me besaba al despertar, se levantaba temprano, evitaba mi mirada y se refugiaba en su teléfono como si fuera un búnker. Pero lo que realmente me empezó a carcomer el alma fue su actitud con Marta. Mi mejor amiga siempre ha sido una mujer llamativa, pero la forma en que Diego la observaba, la manera en que sus ojos la seguían por toda la sala, era algo que yo nunca había visto. Era una mezcla de devoción y hambre, una conexión eléctrica que me hacía sentir como una intrusa en mi propia relación, una espectadora de un romance que se gestaba justo frente a mis ojos. Marta no hacía nada para calmar mi ansiedad, al contrario, parecía disfrutar de esa atención prohibida. Ella siempre ha sido fanática de los perfumes caros, y pronto empecé a notar que el aroma de su perfume, una mezcla de vainilla y flores dulces, se quedaba impregnado en la ropa de Diego. No era un rastro sutil, era una marca de territorio. Cada vez que Diego regresaba de sus supuestas caminatas matutinas para despejarse, su cuello olía a ella, su camisa tenía ese rastro dulce que me daba náuseas. Intenté convencerme de que era paranoia, de que quizás se habían abrazado en un gesto de amistad, pero el corazón no miente. Diego ya no olía a nuestro hogar, olía a la mujer que yo llamaba hermana, y ese fue el primer clavo en el ataúd de mi estabilidad emocional. Mi hermano Alex, por otro lado, estaba inusualmente callado y retraído. Él y yo siempre hemos sido uña y carne, los dos contra el mundo, pero en este viaje parecía un fantasma. Se pasaba las horas en el balcón, fumando y mirando el mar con una tristeza que me partía el alma, pero cada vez que yo intentaba acercarme para desahogarme, él me cortaba. Sophie, no pienses tonterías. Diego te quiere, solo está estresado, me decía sin mirarme a los ojos. Su voz sonaba hueca, como si estuviera recitando un guión que no se creía. Esa indiferencia de mi propia sangre me dolía tanto como la traición de mi novio. Me sentía completamente sola, en un apartamento rodeada de las personas que se suponía que más me amaban. La tensión alcanzó un punto crítico, una tarde cuando los encontré a los tres en la cocina. Diego y Marta estaban riendo por algo que leyeron en una tablet, mientras Alex los observaba desde la barra con una expresión de dolor contenida que no pude descifrar. En cuanto entré, el silencio cayó como una guillotina. Marta se alejó de Diego rápidamente, y él empezó a hablar del clima con una voz forzada que me dio escalofríos. Esa complicidad, ese lenguaje secreto que manejaban ellos tres y del que yo estaba excluida, me confirmó que algo muy podrido estaba pasando. No eran solo dos personas engañándome, sentía que había una conspiración entera para mantenerme en la oscuridad, mientras ellos vivían su propia realidad a mis espaldas. Esa noche no pude dormir, me quedé mirando el techo, escuchando el rugido del mar afuera, que me recordaba lo pequeña y vulnerable que era en ese momento. Diego roncaba a mi lado, pero se sentía como si hubiera un abismo de kilómetros entre nosotros en esa cama king size. Me levanté por un vaso de agua y, al pasar por la sala, vi que el celular de Diego estaba sobre la mesa, iluminándose con una notificación tras otra. Sabía que no debía hacerlo, sabía que cruzar esa línea cambiaría todo, pero la curiosidad y la rabia ganaron. Lo que vi en esa pantalla me dejó sin aire, y con el mundo girando de forma violenta, obligándome a agarrarme de la pared para no caer al suelo de mármol frío. El mensaje no era de Marta, sino de un contacto guardado como mantenimiento, y decía: ya no aguanto más fingir que no te amo frente a ella, esta noche cuando se duerma te espero en el muelle para ser nosotros mismos. Después de leer ese mensaje de mantenimiento, mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora, tratando de armar un rompecabezas cuyas piezas no terminaban de encajar. ¿Quién era esa persona? Sería Marta usando un nombre falso en el teléfono de Diego. Era lo más lógico. Durante todo el día siguiente, me dediqué a observar a Marta con una lupa psicológica. Cada vez que ella tocaba su teléfono, yo sentía una punzada de odio. La veía sonreír y pensaba en lo cínica que podía ser una persona para estar planeando una fuga romántica con el novio de su mejor amiga, mientras le servía una copa de vino y le preguntaba cómo estaba. La falsedad de su mirada me provocaba unas ganas inmensas de gritar, de enfrentarla ahí mismo y terminar con la farsa, pero una parte de mí quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Diego, por su parte, estaba más ansioso que de costumbre. Miraba el reloj cada 5 minutos y revisaba el clima, como si estuviera esperando una señal divina para su escape nocturno.
Intenté ser cariñosa con él, intenté besarlo, y buscar esa chispa que alguna vez nos unió, pero su rechazo fue tan seco que me dejó helada. Sophie, hace mucho calor, no me toques tanto, me dijo, con una frialdad, que me confirmó que ya no quedaba nada de nosotros. Mi novio era una cáscara vacía, que solo esperaba el momento de correr a los brazos de otra persona. El dolor de ser rechazada por el hombre que amas es una cosa, pero ser rechazada mientras sabes que desea a otra persona es una humillación que te quema la dignidad. Alex seguía en su mundo, pero su comportamiento empezó a volverse más errático. Lo encontré llorando en su habitación una tarde, y cuando le pregunté qué pasaba, me gritó que lo dejara en paz, que yo no entendía nada y que el mundo no giraba a mi alrededor. Fue la primera vez que Alex me hablaba así, y me sentí doblemente traicionada. ¿Por qué mi hermano me atacaba a mí cuando yo era la víctima? Empecé a sospechar que Alex sabía todo lo de Diego y Marta y que el peso de la culpa lo estaba volviendo loco. Pensé que quizás él estaba encubriéndolos y que su lealtad hacia Diego, a quien admiraba mucho, era más fuerte que su lealtad hacia su propia hermana. El ambiente en el apartamento era tan denso que se podía sentir la electricidad en la piel, una tormenta que estaba a punto de estallar. Una tarde, decidí seguir a Marta cuando dijo que iría a la farmacia. La vi caminar por el sendero de la playa, pero en lugar de ir al pueblo, se detuvo en una zona de rocas y empezó a hablar por teléfono con una intensidad desesperada. No pude escuchar mucho por el viento, pero oí claramente cuando dijo, ella sospecha, Diego tiene miedo, tenemos que terminar con esto mañana. Mi sangre se congeló, ella no era una víctima de las circunstancias, ella era la arquitecta de mi desgracia. Marta estaba manejando los tiempos, controlando los miedos de Diego y presionando para que el engaño llegara a su clímax. Sentí una náusea profunda, una mezcla de decepción y furia que me hizo querer salir de mi escondite y empujarla al mar, pero me contuve. El momento de la verdad todavía no llegaba. Regresé al apartamento antes que ella y me encontré a Diego y a Alex en una conversación muy tensa en el balcón. Hablaban en susurros, pero sus caras reflejaban una desesperación absoluta. En cuanto me vieron, se separaron y fingieron que hablaban de fútbol, pero sus ojos estaban rojos, como si ambos hubieran estado al borde del colapso. Mi presencia era un estorbo para su secreto, una carga que todos querían sacudirse de encima. Me sentí como un estorbo en mi propia vida, una intrusa en una trama donde todos tenían un papel menos yo. Esa noche, cenamos los cuatro en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana, un sonido que me recordaba al tic-tac de una bomba de tiempo. Esa noche, fingí que me sentía mal de nuevo. Les dije que el sol me había dado dolor de cabeza y que me iría a la cama temprano. Me metí en la habitación, pero no me desvestí. Me quedé sentada en el borde de la cama, en total oscuridad, escuchando los ruidos del apartamento. Escuché a Marta irse a su cuarto, escuché a Alex cerrar su puerta, y finalmente, escuché el clic de la puerta principal. Diego salía. Esperé 5 minutos, con el corazón martilleando contra mis costillas como un animal enjaulado, y salí detrás de él. Lo vi caminar hacia el muelle privado, una silueta oscura bajo la luna llena, y poco después, vi a otra persona saliendo del edificio con una sudadera negra. No era Marta, la que salió del edificio tras Diego. La luz de un farol iluminó por un segundo el rostro de la persona de la sudadera, y vi que llevaba puesto el reloj, que yo le había regalado a mi hermano Alex por su cumpleaños. El cerebro es una máquina extraña. Cuando ves algo que rompe tu realidad, trata de buscar cualquier explicación lógica antes de aceptar la verdad. Mi primera idea fue que Alex estaba siguiendo a Diego para confrontarlo por mí, que mi hermano finalmente iba a defenderme y que yo estaba a punto de presenciar un acto de lealtad heroica. Pero mientras bajaba las escaleras descalza, sintiendo el frío del cemento de mis pies, una duda mucho más oscura empezó a reptar por mi columna vertebral. ¿Por qué Alex se movía con tanta cautela? ¿Por qué Diego lo esperaba en la zona más oscura del muelle, allí donde las luces del complejo no llegaban y solo se escuchaba el rugido del océano chocando contra los pilares de madera? Me acerqué por la arena, ocultándome detrás de unos botes volcuados. La humedad del mar se me pegaba al pelo, y el olor a salitre se mezclaba con el sudor frío de mi pánico. Los vi. Diego estaba de espaldas a mí, mirando hacia el horizonte, y cuando Alex llegó a su lado, no hubo gritos, no hubo pelea. Hubo un abrazo largo, desesperado, de esos que solo se dan las personas que llevan mucho tiempo separadas por la fuerza. Me quedé petrificada, sin poder mover un solo músculo. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Diego acarició el rostro de Alex con una ternura que jamás había usado conmigo en los últimos 2 años. Fue un gesto tan íntimo, tan lleno de amor real, que sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Entonces escuché sus voces, nítidas a pesar del viento. «Ya no aguanto más, Diego», decía Alex, y su voz estaba rota por el llanto. «Verla sufrir a ella me está matando, pero no puedo dejar de amarte». Diego le respondió con un susurro que me desgarró el alma. «Solo una noche más, mañana nos iremos, y todo este teatro se acabará. Ella estará bien, encontrará a alguien más, pero nosotros no podemos seguir escondidos». Ahí lo entendí todo. El perfume de Marta no era porque Diego estuviera con ella, era porque Marta los estaba cubriendo.
Ella prestaba su aroma a Alex para que, si yo sentía el olor en Diego, sospechara de ella y nunca de mi propio hermano. Marta no era la amante, era la cómplice de un amor prohibido. Entre mi novio y mi propia sangre, sentí que la bilis me subía por la garganta. La traición tenía tantas capas que no sabía cuál me dolía más. Mi hermano, mi confidente, el niño que yo había cuidado, me estaba robando al hombre que yo amaba. Y Diego, el hombre en el que deposité todo mi futuro, me había usado como una fachada para estar cerca de Alex. Durante años me hicieron creer que yo era la protagonista de una historia de amor, cuando en realidad solo era el extra necesario para que ellos pudieran vivir su romance bajo mi propio techo. La rabia empezó a suplantar al dolor, una furia ciega que me hizo salir de mi escondite gritando, rompiendo el silencio de la noche con un alarido de puro horror. Diego y Alex se separaron de golpe, con el rostro pálido por el terror. Alex se cubrió la cara con las manos, incapaz de mirarme, mientras Diego intentaba ponerse frente a él, protegiéndolo de mi mirada. «Son unos asquerosos», les grité, mientras las lágrimas me nublaban la vista. «¿Cómo pudieron hacerme esto? Es mi hermano, Diego, es tu cuñado, Alex». En ese momento, Marta apareció corriendo desde el sendero, jadeando, y se puso entre ellos y yo. «Sophie, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas», decía ella mientras intentaba agarrarme los brazos. Pero yo ya no quería explicaciones, quería que la tierra se abriera y nos tragara a todos en ese muelle, maldito. Marta me confesó ahí mismo, entre sollozos, que Alex siempre había sido gay pero que tenía terror de que yo lo rechazara o de que nuestra familia lo destruyera. Diego y él se conocieron a través de mí, sí, pero la conexión entre ellos fue instantánea y devastadora. Ella aceptó ser el chivo expiatorio, aceptó que yo la odiara y sospechara de ella para darle tiempo a Alex de encontrar el valor para decírmelo. Pero mientras ella hablaba, vi algo. En la oscuridad detrás del muelle, una silueta que se acercaba lentamente, una persona que caminaba con una calma que me dio más miedo que la traición misma. Era una figura familiar, alguien que no debería estar ahí, pero que parecía estar disfrutando de mi humillación. La figura salió a la luz de la luna, y vi que era mi propia madre, vestida de gala, aplaudiendo lentamente, mientras nos miraba a todos con una sonrisa de victoria absoluta. Mi madre se acercó al grupo con una elegancia que resultaba insultante, en medio de nuestro desastre. No había rastro de sorpresa en su cara, solo una satisfacción fría y calculada. Miró a Alex, que seguía llorando apoyado en el hombro de Diego, y luego me miró a mí con un desprecio que nunca antes había sido tan evidente. «Vaya, Sofía, parece que finalmente el teatro se te cayó encima», dijo, con una voz de seda. Yo no entendía nada. ¿Por qué mi madre estaba aquí? ¿Por qué no estaba horrorizada de ver a su hijo con su yerno? La respuesta llegó como un golpe de mazo. Ella lo sabía. Ella lo sabía todo desde el primer día, y se había encargado de que yo fuera la última en enterarme. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», le grité, temblando de pies a cabeza. Mi madre soltó una risa seca que se perdió en el viento marino. «Porque yo ayudé a que esto pasara, Sofía. Yo fui la que le sugirió a Diego que este viaje sería el momento perfecto para terminar con la farsa». Me quedé muda. No podía procesar tanta maldad. Ella continuó, acercándose a mí hasta que pude oler su perfume caro. «Tú siempre te creíste la hija perfecta, la que merecía todo, pero siempre fuiste un recordatorio viviente de la infidelidad de tu padre. Eres la hija de esa mujer con la que él me engañó, Sofía. Te crié solo por la herencia y por el qué dirán, pero siempre te odié por existir». El mundo se terminó de derrumbar en ese instante. No solo mi novio y mi hermano me habían traicionado, sino que la mujer que yo llamaba madre me había usado como un peón en su venganza contra un hombre muerto. Ella sabía que Alex era gay, sabía que amaba a Diego, y fomentó esa relación prohibida para que, cuando yo me enterara, el dolor fuera tan grande que me destruyera por completo. Quería que yo sintiera la misma humillación que ella sintió cuando nació el fruto de la traición de mi padre. Ella usó el amor de mi hermano y la cobardía de mi novio para asestarme el golpe final, disfrutando de cada segundo de mi caída. Alex finalmente levantó la cabeza, mirando a nuestra madre con una mezcla de gratitud y miedo. Ella me apoyó, Sophie. Ella me dijo que tú nunca lo entenderías, que eras igual de prejuiciosa que papá. Sollozó mi hermano. Entendí entonces que mi madre también lo había manipulado a él, alimentando sus miedos para ponerlo en mi contra. Diego, por su parte, ni siquiera se atrevía a decir una palabra. Era simplemente un instrumento más en la sinfonía de odio de mi madre. Marta, la única que parecía tener un poco de decencia, se alejó de ellos, dándose cuenta de que había sido parte de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Ella solo quería ayudar a un amigo, pero terminó siendo cómplice de un monstruo. Me di media vuelta y empecé a caminar hacia el auto, ignorando sus llamados y sus gritos. No necesitaba maletas, no necesitaba recuerdos de esa gente. Mientras manejaba por la carretera, con el sol empezando a asomar por el horizonte, sentí una extraña mezcla de vacío y libertad. Ya no tenía novio, ya no tenía hermano, y ya no tenía madre, pero por primera vez en mi vida, ya no tenía mentiras. La verdad, por más sangrienta que fuera, me había liberado de una familia que nunca fue mía. La hija de la amante, la niña que nadie quiso, finalmente estaba sola, y por fin, esa soledad se sentía
como el único lugar seguro en el mundo. Manejé hasta que el tanque se vació, lejos de la costa, lejos de los recuerdos del perfume floral y los susurros en el muelle. A veces, para renacer, tienes que ver cómo se quema todo lo que construiste. Mi historia de amor terminó en un muelle oscuro, pero mi historia de verdad apenas comenzaba. Los dejé a ellos en su pequeño paraíso de cristal, atrapados en su propia red de secretos y venganzas, mientras yo me perdía en la inmensidad de un futuro que, aunque incierto, era completamente mío. Ya no había más teatro, ya no había más máscaras, solo quedaba yo, Sofía, la mujer que sobrevivió a la traición perfecta. Apagué el motor, miré mi reflejo en el espejo retrovisor y, por primera vez en años, me regalé una sonrisa que no le debía nada a nadie.